El trazo errante. Nos alegra mucho poder saludar a un compañero, un periodista de La Vanguardia, Plácid García. Ay, se me ha ido tu apellido, Plácid. García Planas. García Planas. Además de periodista, bienvenido. Plácid García Planas es el comisario de esta interesantísima exposición Tinta contra Hitler. ¿Qué nos quieres decir para empezar de esta propuesta? Bueno, que es como una sorpresa milagro, porque 80 años después, de golpe, descubrimos al único artista español, catalán español, que trabajó intensamente para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Entre el 41 y el 45, pues dibujó lo contrató el Ministerio de Información británico y dibujó más de 2.000, no, unos 2.000 o casi 2.000 cartoons 2000 cartoons, digamos que el Ministerio de Información británico publicaban diarios de todo el mundo contra los Hitler, el Tercer Reich, los aliados, y a favor de los aliados de Hitler y a favor de los aliados, En británicos. contra del Y eje, a favor de en los contra del eje. aliados. O sea, era pura propaganda aliada, ¿vale? Pero de este personaje no se sabía nada por motivos X y 80 años después sale. ¿Por qué es interesante que salga ahora? Porque si hubiéramos descubierto esta colección 15 a 20 años atrás, habría sido, y hubiéramos hecho una exposición como la que tenemos en el MNAC, Museo Nacional de Arte de Cataluña, hasta el 11 de enero, hubiera sido una exposición meramente histórica. Pero en los últimos 15, 20 años se han roto consensos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esto nos interpela directamente. Por ejemplo, la parte más derecha del trumpismo despotrica contra el hombre que lo contrató para dibujar caricaturas contra Hitler, que era Winston Churchill, que era de derechas y conservador. Entonces, se han roto consensos de la Segunda Guerra Mundial, solo para decirte que hay un área de trabajo donde la gente puede interactuar dibujando y tal. La exposición se llama Tinta contra Hitler. Bueno, pues alguien escribió en inglés, un visitante extranjero, en inglés: esta exposición no me gusta porque yo no estoy contra Hitler, Free Palestine. Entonces se Wow. mezclan conceptos, se mezcla todo y es lo que digo, no es lo mismo ahora que hace 15, 20 años. Y también nos interpela sobre los límites del humor, hasta dónde nos podemos reír del otro o no. Hay, caricaturas en la exposición que yo censuraría bien La Vanguardia. Ahora veremos algunas de esas caricaturas. Es una exposición, bueno, el ingenio de este catalán, de este español, de Mario Armengol, al servicio bueno, de la propaganda antinazi. ¿Cómo definiría su humor, su ironía? Mira, los propios ingleses de la época, británicos de la época, ya lo definían como un humor, sin límite, muy cáustico, y lo dicen expresamente, muy catalán. ¿Vale? Ese es uno de los, entre comillas, problemas, que el tío apretaba fuerte el acelerador de la sátira. Y ya te digo, hay cartoons que no podríamos publicar hoy en día porque animaliza al enemigo japonés, lo convierte en simio o animaliza Entonces, no tenía límite. Y esto es raro, es raro, dentro de la propaganda británica, porque la propaganda británica, el humor estaba dentro de la propaganda del Ministerio de Información, ponía límites. Por ejemplo, riñó a un programa de humor de la BBC porque, imitando en plan de humor un noticiario alemán, dijo: noticiario informativo alemán, esta noche hemos perdido 3 aviones y 5 ciudades. Y le riñó, diciendo: Ujú. no nos podemos reír de las ciudades bombardeadas. O sea, estaba limitado. En cambio, a Armengol lo dejaban, mira, os voy a poner un ejemplo de caricatura que hoy no podría publicar. Y es esta, en la que, si podéis ver, se ve Ujú. la maquinaria militar rusa, Sí. ¿vale? Entonces el Hitler sorprendido, por un lado entran los soldados de la Wehrmacht, del alemanes, y por el otro salen hechos salchicha. Ujú. ¿Me explico? Ahora, si me viene a la vanguardia un cartoon, una
dibujo así. Da igual que por un lado pongas israelíes, palestinos, ucranianos, rusos convertidos en salchicha, no se podía publicar. Y esto se publicó en la prensa sudamericana. Entonces, digamos, también el debate es si de una guerra salvaje puede generar un humor salvaje. ¿Dónde ponemos el límite? También es un debate que hoy no tenemos cerrado. ¿Nos podemos reír de Mahoma? No. Por respeto, sí. Por dónde empieza la libertad, dónde acaba. Es un debate, digamos, que nos interpela también esta exposición por esta vía. Absolutamente, y con cuestiones de plena actualidad interesantes y controvertidas. ¿Cómo llega este garbo de la ilustración? Bueno, A, está sí, buena. ¿no? Es el Bueno, garbo de sí, sí, bueno, llega a trabajar para los ingleses, para los Mira, británicos. en la Guerra Civil Española hubo tres, digamos, éxodos. El 36, gente de derechas, católicos y tal, se van. En el 39, los republicanos que pierden, pero hay uno en el 37, minoritario, pero que existe, que es cuando los comunistas, estalinistas, digamos, tienen un pulso con los anarquistas, los hechos de mayo, y se imponen a ellos. Muchos se van, porque dicen aquí van republicanos, ¿eh? Muchos, algunos se van. Digo, vamos a perder la guerra porque nos estamos, digamos, peleando entre nosotros. Y este es uno, un republicano desencantado. En el 37 se va, entonces a Francia, se alista a la Legión Extranjera Francesa, lo llevan al norte de África, empieza la Segunda Guerra Mundial, hace la batalla de Narvik y queda colgado en Inglaterra en el año 40-41. Él no había hecho nunca antes caricaturas y Guau. para comer las tiene que hacer y la sorpresa es que las hace con una maestría que con este descubrimiento lo elevamos entre los 10 o 15 mejores caricaturistas de la Segunda Guerra Mundial. Y también lo curioso es que después de la guerra dejará de hacer caricaturas. Ujú. ¿Y vuelve a España? ¿Vuelve a Cataluña? No, No, ya muere no, en Reino ya Unido, ¿no? muere en el Reino Unido, ya no volverá. Ya no volverá nunca más. Y bueno, por motivos, digamos, me vino a través de un amigo de mi padre, su hijo, y me vino la colección. Y mira, os enseñaré otro sobre los límites del humor. No sé si lo veis bien. Es una caricatura desconcertante, Ujú. porque es del 44, principios 45. Entonces hay un judío en Sí. una calle en Alemania, a un lado un oficial nazi, y el judío le dice, ¿qué? En plan sorna, ahora tendrá una bonita primavera usted, como diciendo, ahora os tocará sufrir a vosotros. Pero Ujú. ¿cómo dibujar, Mengol, al ciudadano judío? Ya, Con con el todos los estereotipo, ¿no? estereotipo despectivo que los nazis, y no solamente nazis, aplicaban a los judíos. Entonces, es un misterio porque, claro, trabajaba para los aliados, hizo este dibujo que se publicó. Aquí el tema es, ¿lo hizo así porque el estereotipo sobrevivió al nazismo y era previo al nazismo y no solo nazis? ¿O lo hizo como crítica, digamos, indirecta a los nazis de dibujarlos así? Entonces, no lo Ujú. sabemos. Jo. ¿Sabes? No lo sabemos. Sí. ¿Y qué piensa la familia de esto que acabas de lanzar, de esta cuestión y de este Me refieres descubrimiento, de este ¿no? dibujo. Bueno, Sí. descubriendo la familia está, bueno, muy satisfecha, digamos, de cómo se ha planteado, porque se tenía que plantear también de una manera. Claro, el problema es que cuando conviertes a Hitler en caricatura, puedes convertirlo en un personaje hasta simpático. Digamos, Charles Chaplin, él dijo, la célebre escena de él con haciendo de Grandizador. Hitler con el dictador, él dijo después de la guerra, si hubiera sabido perdonar lo de Auschwitz, que pasaría, no lo hubiera hecho eso. ¿No? Entonces, puedes convertir al final a Hitler en una persona simpática, ¿no? Y ahí está el límite digamos, las fronteras son muy, muy difíciles. Y mira otra cosa, otro cartoon que nos Ujú. interpela. Esto es el final de la guerra ya. Entonces se ve al escultor de la paz, al constructor de la paz y la humanidad. Entonces, el constructor de la paz ya es el final de la guerra. Hace una escultura como alegórica de la paz y Ujú. dice abajo, ¿ves? Si no está armada, la paz es débil. Wow. Y le pone a la paz una espada y dos fusiles, ¿no? Ujú. Dos tal. Entonces, claro, nos interpela directamente hoy en día.
delante de Putin, nos tenemos que armar, no todo el debate que hay en Europa, sobre todo escandinava, báltica, del este, si y occidental también, nos tenemos que armar, no, Sí. sí, Mm. nos interpela porque son Ya. unas Si Israel preguntas que tiene nos derecho vuelven. a defenderse, también sería otra pregunta, ¿no? Exacto, entonces nos Ujú. interpelan actualmente sobre cosas que pasan, que nos pasan hoy en día. Sí. Em, Mussolini lo presenta como un bufón, a Franco como una marioneta de Hitler. Ya tenemos casi que terminar, Plácid. ¿Con Mira, para qué? terminar Sí. te lo diré. ¿Sabes con quién es más duro? Con Laval, digamos, el colaboracionista francés, más Ujú, incluso que con Hitler. ¿Por qué? Porque al final Hitler era el enemigo de siempre, el alemán, y dabas por supuesto que sería malo y enemigo. Pero Laval era Francia. Era el aliado de Inglaterra, el aliado de los aliados españoles, es decir, es decir, era uno de los nuestros. Entonces es un traidor porque es francés, todavía ujú, más. Entonces lo animaliza de una manera, es duro con él que incluso más que con Hitler, que contra Hitler. ujú. Bueno, él continuó su lucha contra el fascismo con este trabajo como ilustrador. Y ¿qué te cuenta su familia? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdos Bu- tienen? Bueno, como vivió en Inglaterra y parte de la familia se quedó aquí, es decir, el recuerdo era del abuelo que nunca regresó y bueno, y ahí, es decir, no regresó. Hay una escena brutal, lo recuerdan, murió en el 95, lo recuerdan de mayor en su casa en la Inglaterra profunda bailando solo sardanas, componiéndose un disco de vinilo de sardanas. Y esa escena me parece, es como una viñeta en sí mismo, ¿no? Totalmente. Y hablando de viñetas, y ya para agradecerte y despedirnos, ¿con cuál te quedas tú? Es muy difícil. De todas las viñetas, Sí. uf, es muy, muy difícil, ¿eh? Porque las hay mejores dibujadas, las hay que están muy bien dibujadas, pero no tan excelentemente, pero que nos interpelan más, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho las que hoy en día nos dicen, hey, la historia da muchas vueltas y siempre regresa, aunque sea de manera diferente, regresa porque al final los seres humanos somos los mismos. Pues con esa reflexión, con esta invitación a visitar esta exposición necesaria, interesantísima, brillante, nos despedimos. Ha sido un placer, Plácid García Llamas, que Planas, Planas, planas. Planas, García Planas, que, que nos hayas atendido y nos hayas aproximado a este homenaje también, a este español, a este catalán que se enfrentó de diferentes maneras al fascismo, a Mario Armengol. Muchísimas gracias. A vosotros.